La voz de un antiguo maestro parece susurrar que dentro de cada sombra habita un sol dormido, y ese eco, aunque débil, se vuelve una cuerda a la que uno puede aferrarse cuando todo lo demás se deshace. En esos días en que la esperanza parece una puerta cerrada, algo en ti aún vibra, algo insiste en que no has llegado hasta aquí solo para mirar cómo se apaga tu propio fuego. A veces la noche cae con un peso que parece personal, como si eligiera tu espalda para descansar sus siglos de silencio. Caminas por dentro con pasos que crujen, te preguntas cuándo volverá a iluminarse lo que antes te guiaba. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, hay un susurro leve que no se rinde, aunque tú estés a punto de hacerlo. Es extraño cómo la vida se estrecha justo cuando más necesitas espacio. Todo parece más pequeño, más frío, más lejano. Los sueños se sientan en un rincón como niños que no quieren mirar a nadie, como si estuvieran cansados de no ser escuchados. Pero Neville hablaba de esos momentos como la antesala de un renacer, como la presión que antecede al brote que atraviesa la tierra. Quizás hoy te cuestionas si todo vale la pena, si visualizar, afirmar o creer tiene algún sentido cuando la realidad parece hecha de plomo. Pero lo que no ves es que, bajo esa superficie dura, tu mundo interno sigue moldeándose, ajustándose, preparándose para alinearse con una versión de ti que aún no te atreves a sostener completamente. La noche oscura siempre llega cuando estás más cerca del borde donde la identidad vieja ya no puede acompañarte. Y esa sensación de perder control, de no comprender nada, no es fracaso, es despojo. Es el proceso secreto en el que la vida te quita lo que ya no puede seguir contigo. En apariencia es ruina, en esencia es apertura. Hay días en que el cansancio te muerde por dentro, en que la fe se siente como una cuerda desgastada que se desliza entre tus dedos. Intentaste mantenerte firme, pero cada intento te pareció inútil. Aún así, el sueño que llevas dentro no desaparece. Solo baja la voz para que puedas escucharlo más cerca del pecho, más profundo, más tuyo. Piensas que estás solo, pero no es verdad. Cada ser que ha caminado hacia un cambio ha atravesado este mismo túnel. Neville decía que las sombras son la evidencia de que la luz está detrás de ti, empujándote hacia un horizonte nuevo. No estás cayendo, estás siendo impulsado. La fuerza que sientes no es enemiga, es invitación. Quizá tu mente insiste en mostrarte pruebas de que nada funciona. Quizá te dice que abandones, que no insistas, que no sueñes. Pero la mente, tan entrenada en viejas formas de sufrimiento, aún no entiende que el mundo interno siempre precede al externo. A veces parece que nada responde, pero la respuesta está en el proceso, no en el resultado inmediato. Cada vez que eliges creer un poco más en ti, aunque duela, aunque te tiemblen las manos, estás reclamando territorio dentro de tu propio ser. Estás recordando que la imaginación no es una fantasía infantil, sino la matriz del mundo. En tu silencio, algo se reorganiza. En tu cansancio, algo se fortalece. En tu duda, algo se aclara. Te hablas en voz baja, buscándote, intentando recuperar la confianza. Y aunque la tormenta no se detenga, aunque no veas señales, sigues aquí. Esa persistencia, frágil pero viva, es la prueba de que no estás derrotado. La oscuridad no te pide rendición, te pide presencia. Te pide quedarte contigo, incluso cuando la esperanza parece haberte abandonado. A veces el silencio se convierte en un espejo que muestra lo que preferirías evitar. Y duele porque revela la distancia entre quien fuiste y quien estás destinado a ser. Esa brecha parece un abismo, pero en realidad es un puente en construcción. Cada pensamiento, incluso los que te avergüenzan, es parte del material con el que se forman
los nuevos cimientos. Cuando sientes que nada avanza, en verdad algo dentro de ti está deslizándose hacia otro lugar. No se anuncia con ruido ni con certezas. Se mueve como el agua subterránea que trabaja sin ser vista. Neville decía que la transformación ocurre en lo invisible, y quizá por eso duele tanto, porque la mente quiere ver pruebas y el alma quiere que confíes primero. Te quedas mirando el techo o el vacío, sin saber qué esperar de ti mismo. El mundo parece pedir más de lo que tienes, y cada error se siente como una confirmación de tus miedos. Pero lo que llamas error es apenas una señal de que estás cambiando de piel. El desprendimiento se siente como pérdida, aunque en realidad es limpieza. Hay momentos en que quisieras renunciar a tu deseo, porque parece más fácil vivir sin ilusión que vivir con una esperanza que no se cumple. Sin embargo, esa esperanza no es un capricho, es la brújula más honesta que tienes. Es la voz antigua y nueva que te recuerda quién eres debajo del cansancio, del ruido y de las dudas. La noche oscura nunca llega para destruirte, llega para obligarte a elegir, elegirte, elegir la versión de ti que no necesita garantías externas para sostener un sueño. Esa elección duele porque es un acto de fe radical, un salto que tu lógica considera imposible, pero lo imposible para la conciencia solo es lo que aún no se ha practicado. Quizás miras tu vida y te preguntas por qué tantos ciclos se repiten, por qué la misma frustración vuelve bajo otros nombres. No es castigo, es un llamado a imaginar de otra manera. Lo que repites no es el fracaso, sino la oportunidad de ver el mismo lugar desde una altura distinta. A veces el alma te repite la lección hasta que estés listo para aprobarla desde adentro. Neville hablaba de habitar el estado deseado como quien entra a su propio hogar. Pero tú, en este instante, sientes que ese hogar está lejos, casi irreal. No sabes cómo mantener la puerta abierta cuando la realidad golpea tan fuerte. Y sin embargo, en algún rincón silencioso de tu mente, ya estás viviendo fragmentos de esa versión futura. Si te detienes un segundo, notarás que el dolor que llevas no es solo tristeza, es resistencia, es apego a lo que ya no eres. Y al mismo tiempo, ese dolor es una señal de que algo en ti está despertando. Lo que luchas no es la oscuridad, sino la costumbre de verla como enemiga. La oscuridad es apenas la sala de espera antes de la revelación. Hay días en los que te sientes roto, no porque seas débil, sino porque estás cediendo estructuras interiores demasiado viejas para sostenerte. Te derrumbas un poco por dentro para crear espacio. Lo que se desmorona no es tu esencia, sino las paredes que impedían que tu esencia respirara con libertad. Quizá no lo notes aún, pero incluso ahora estás eligiendo seguir. Estás eligiendo escuchar algo dentro de ti que no sabes nombrar, pero que reconoces por la forma en que te calma. Esa elección silenciosa, casi accidental, es la semilla de tu cambio más profundo. Y aunque hoy te parezca insuficiente, será suficiente para llevarte más lejos de lo que imaginas. A veces la vida te coloca en un borde tan estrecho que respiras con cuidado, como si cualquier movimiento pudiera derrumbarlo todo. En ese borde, donde el miedo y la esperanza se tocan, descubres que tu mayor batalla no es contra el mundo, sino contra la historia que te cuentas para justificar por qué deberías rendirte. El cansancio te hace ver las cosas deformadas, como si tu futuro estuviera cubierto por un vidrio empañado que no puedes limpiar. Intentas asomarte y solo ves sombras de lo que podría ser, y esa incertidumbre te duele porque anhelas una señal clara, algo que confirme que tu fe no es un acto ingenuo, sino una semilla legítima. Pero la claridad rara vez llega en los momentos en que más la suplicas.
La claridad aparece cuando decides seguir sin tenerla. Ese es el misterio que Neville repetía, que el poder creativo no se activa con certezas, sino con la valentía de caminar a oscuras como si ya hubiese amanecido. Ese como si es tu verdadera herramienta. Puede que hoy sientas que tu mundo interno está lleno de grietas y te asusta pensar que por ahí pueda escaparse lo poco que te queda. Sin embargo, esas grietas también dejan entrar luz. Una luz tímida, sí, pero suficiente para recordarte que aún no has sido abandonado por tu propia posibilidad. Es esa posibilidad la que te sostiene cuando nada más lo hace. Tu mente insiste en narrarte finales trágicos porque ha sido entrenada para sobrevivir, no para crear. Por eso se aferra al miedo, porque el miedo es predecible. Pero la imaginación, esa facultad que Neville consideraba divina, no busca predecir, busca expandirte, busca mostrarte que eres más grande que la versión que hoy se siente frágil. Hay noches en las que crees que nadie entendería lo que sientes, pero esa sensación de aislamiento es parte de la metamorfosis. Es el intervalo donde una vieja identidad se disuelve y la nueva aún no ha tomado forma completa. No estás vacío, estás en transición. Y aunque la transición duela, también es prueba de vida. Sé que a veces se vuelve insoportable sostener un deseo que tardó demasiado en florecer. Crees que ya debería haber ocurrido, que algo estás haciendo mal, que el universo se equivocó contigo. Pero el tiempo no es un juez, es un artesano. Está tallando en ti la capacidad de recibir lo que pediste sin que el miedo lo destruya al llegar. La realidad actual, por más dura que sea, no es un castigo. Es un reflejo del estado interior que estás siendo llamado a transformar. No necesitas luchar contra ella como si fuera una enemiga. Necesitas comprenderla como un espejo desalineado. Cuando el estado cambia, el reflejo obedece. Y aunque ahora no lo veas, ese cambio ya comenzó dentro de ti. Quizá lo único que te queda hoy es una intención pequeña, casi temblorosa. Pero incluso así, es suficiente. El universo no exige grandeza instantánea, exige continuidad. Neville decía que la persistencia es el verdadero acto de fe, y persistir no siempre significa fuerza. A veces significa simplemente no renunciar en el preciso segundo en que más deseas hacerlo. Tu voz interior sigue ahí, aunque esté enterrada bajo capas de dudas. La sientes de vez en cuando, como un pulso débil que te recuerda tu propósito. Y ese pulso es tan valioso que merece ser protegido. Merece que sigas respirando hacia adelante, incluso cuando tu mente te muestra todos los motivos para detenerte. Hay un momento, casi imperceptible, en el que te das cuenta de que no puedes volver atrás, aunque quieras. Ese instante llega cuando comprendes que la incomodidad actual no proviene de un fracaso, sino del crecimiento que ya empezó a tomar forma dentro de ti. Crecer siempre duele un poco, porque exige soltar incluso lo que fue refugio. Te descubres pensando en la persona que eras hace un año y notas que algo en ti ya no encaja. Lo que antes soportabas ahora te pesa, lo que antes callabas ahora te quema, lo que antes aceptabas ahora te lastima. Ese desajuste no es un error, es la señal de que la vida te está empujando hacia una versión más honesta de ti mismo. El vacío que sientes no es una condena, aunque lo parezca. Es el espacio necesario que se crea cuando lo viejo se rompe y lo nuevo aún no nace. Neville hablaba de este estado como el intervalo creativo, el silencio fértil donde las semillas germinan. No ves la germinación, pero ocurre. No escuchas el proceso, pero es real. La desesperación aparece cuando intentas medir tu transformación con parámetros externos. Miras tu entorno y buscas pruebas de que estás más cerca, pero todo parece igual.
y sin embargo, dentro de ti se mueve una certeza sin forma, algo que no puedes explicar pero que insiste en que no te sueltes justo ahora que estás tan cerca del borde que importa. El borde no es un precipicio, es un umbral. Tu mente, acostumbrada a la supervivencia, lo interpreta como peligro porque no reconoce lo desconocido como posibilidad. Pero el alma lo reconoce como puerta. Y a veces, esa puerta solo se abre cuando estás lo suficientemente cansado como para dejar de resistir y permitir. Puede que sientas que estás fallando cada día, que no logras mantener el estado, que tus pensamientos se nublan, que no puedes sostener la imagen del futuro que deseas. Pero no necesitas perfección, necesitas retorno. Volver una y otra vez a la visión interior, aunque te desvíes 100 veces. Cada retorno fortalece la raíz. Hay días en los que tu deseo parece algo ajeno, casi absurdo. Lo miras desde lejos, como si perteneciera a alguien más. Pero ese distanciamiento ocurre porque estás atravesando la fricción entre quien eras y quien estás empezando a encarnar. Es una fricción incómoda, sí, pero también es prueba de que te estás moviendo. Neville decía que aceptar el deseo como hecho cumplido es un acto íntimo, casi sagrado, pero en los días oscuros ese acto parece imposible. Tu mente grita, tu cuerpo se agota, tu fe se quiebra un poco, y aún así, en el fondo, hay una chispa que no desaparece. Puede reducirse a un punto diminuto, pero sigue encendida. Esa chispa eres tú, antes de las heridas, antes de las dudas, antes del miedo. Es la parte de ti que siempre supo que mereces más, incluso cuando tú no lo crees. Esa parte no necesita pruebas externas, solo necesita que le abras un pequeño espacio para respirar. Un espacio donde no tengas que ser fuerte, sino sincero. No subestimes lo que ocurre en estas noches internas. Son los momentos en los que te descubres sin máscaras, donde te preguntas quién eres de verdad y qué estás dispuesto a creer sobre tu destino. Ese cuestionamiento no es un retroceso, es el pulido necesario para que puedas sostener la grandeza que pediste. En ocasiones, el cansancio se vuelve tan profundo que parece que tu alma arrastra un peso que no le pertenece. Intentas seguir adelante, pero cada paso se siente como si caminaras en un terreno que cede bajo tus pies. Y aún así, avanzas, aunque sea despacio, aunque sea con dudas. Ese avance silencioso tiene más valor del que crees. Hay un punto en que la vida te quiebra para que escuches lo que ignorabas. No porque disfrute verte vulnerable, sino porque sabe que en esa vulnerabilidad se encuentra tu núcleo más auténtico. Ese lugar donde ya no puedes fingir, donde ya no puedes huir, donde solo queda la verdad que siempre buscaste fuera. El desorden emocional que atraviesas no es señal de derrota, sino señal de transición. Es como el temblor previo a un amanecer más claro, ese momento en que la oscuridad parece más densa justo antes de empezar a diluirse. Y aunque no lo percibas, tu conciencia ya está empujando las primeras luces hacia la superficie de tu vida. Tal vez hoy no logras creer en nada, tal vez incluso tu deseo te parece un espejismo, pero la fe no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión que a veces se toma sin energía, sin convicción, sin fuerza. Basta con un suspiro que diga, aún no me rindo. Ese pequeño acto interior tiene el poder de mover montañas invisibles. Neville decía que el mayor obstáculo no es la realidad externa, sino la imagen interna que creemos inmutable. Pero incluso ahora, en tus días más pesados, esa imagen está cambiando. Lo notas cuando ya no toleras ciertas tristezas, cuando sientes que mereces algo distinto, aunque no puedas explicarlo. Esa intuición es el primer signo del renacer. La noche oscura no demanda que seas perfecto, demanda que seas honesto.
que admitas tu dolor sin convertirlo en identidad, que aceptes tu miedo sin confundirlo con destino, que permitas que la fragilidad sea parte del camino sin interpretarla como un límite. Todo lo que te tiembla hoy te prepara para sostener lo que has pedido. A veces la angustia se vuelve tan intensa que parece que estás perdiendo tu esencia. Pero lo que pierdes no es tu esencia. Son las capas que construiste para sobrevivir, no para vivir. Y cuando esas capas caen, la sensación es devastadora, porque tu mente cree que se está quedando sin protección, cuando en realidad se está quedando sin prisión. Cada lágrima que derramas en secreto es parte del laboratorio donde se forja tu nueva identidad. No te estás rompiendo, te estás suavizando lo suficiente para moldearte. El dolor te vuelve maleable y en esa maleabilidad hay una oportunidad que la rigidez jamás te habría dado. La oportunidad de imaginarte diferente. Te preguntas por qué duele tanto crecer hacia una versión más alta de ti. Y es porque el ego teme perder control. El ego quiere certezas, quiere pruebas, quiere resultados inmediatos. Pero tu conciencia sabe que el verdadero cambio es lento, silencioso y profundo, como las raíces que se extienden bajo tierra antes de que el árbol aparezca. Y aunque te cueste reconocerlo, ya estás cambiando. Lo descubres en pequeños gestos, en la forma en que respiras antes de rendirte, en la manera en que te hablas un poco más suave, en la intuición leve que te recuerda que no puedes quedarte donde estabas. Esas señales, por discretas que sean, anuncian que aún queda camino. Hay un instante, casi imperceptible, en el que comienzas a sentir que lo que antes te aplastaba, ahora simplemente te roza, como si la vida quisiera recordarte que tu fortaleza no nació de un triunfo, sino de haber atravesado tantas sombras sin perderte del todo. Ese cambio no llega con fanfarrias, llega con un susurro que dice: has resistido más de lo que creías posible. Empiezas a notar que, aún en tu cansancio, hay un orden que se va formando dentro de ti, como si cada pensamiento que antes te hería, ahora encontrara un lugar donde acomodarse sin lastimarte. Es un reacomodo silencioso, casi sagrado, que ocurre cuando aceptas que no puedes seguir cargando lo que ya no te pertenece. La transición se vuelve más clara cuando descubres que tu deseo no te abandona, sino que ha estado esperando a que dejes de perseguirlo desde la carencia. Comprendes que no se trata de suplicar por un sueño, sino de rendirte a él, de permitir que te habite, aunque todavía no tengas razones para creer que es posible. Tu corazón, que parecía apagado, comienza a latir con una sinceridad nueva. No es euforia, es algo más profundo, más maduro. Es la sensación de que tu dolor ha sido escuchado por la parte más elevada de ti, esa parte que no busca castigarte, sino guiarte hacia un estado donde ya no dependes de señales externas para sentirte en camino. Neville decía que el cambio ocurre cuando te atreves a reclamar tu identidad verdadera, y quizás, por primera vez, entiendes que esa identidad no se construye desde la desesperación, sino desde la quietud. Una quietud que no significa pasividad, sino confianza. Confianza en que tu mundo interno vale más que cualquier ausencia temporal de resultados. Y mientras avanzas, sin prisas, sin certezas, notas que tu relación con la oscuridad está cambiando. Ya no la ves como enemiga, sino como un tramo del camino que tenía que revelarte tus propios extremos. Lo que antes te asustaba, ahora te enseña. Lo que antes te paralizaba, ahora te revela cuánto has crecido sin darte cuenta. Sientes que estás llegando a un borde distinto, no al borde del colapso, sino al borde de una comprensión profunda. Y esa comprensión empieza a decirte que nunca estuviste a la deriva, que incluso en los días donde pensaste rendirte,
algo en ti seguía dando un paso más. Un paso pequeño, frágil, pero imparable. Este tramo del camino se siente como un respirar más amplio, como si por fin hubiera espacio para ti dentro de tu propia vida. No es aún el cierre, pero es el preludio de una claridad que se aproxima. Una claridad que te invitará a mirar tu historia desde otra altura, a reconocer que tu noche oscura no fue un castigo, sino un portal. Estás llegando a un punto en el que el peso empieza a soltarse solo, donde la lucha deja de ser necesaria, porque ya no estás intentando convertirte en alguien más. Estás regresando a lo que siempre fuiste, pero sin miedo. Todo lo vivido hasta ahora, la confusión, la duda, la desgana, está tomando un sentido que pronto podrás ver por completo. Hay un momento en que el silencio se vuelve revelación, y entiendes que no estabas luchando contra la vida, sino contra la idea reducida que tenías de ti mismo. Esa comprensión te cae encima como una lluvia suave, inesperada, que limpia sin exigir. Y por primera vez en mucho tiempo, respiras sin sentirte en deuda con tu propio esfuerzo. Descubres que todo aquello que dolió no estaba ahí para destruirte, sino para romper las paredes que te mantenían pequeño. Comprendes que la oscuridad no fue un error del camino, sino la alquimia que necesitabas para reconocerte distinto. Y ese reconocimiento no llega con palabras, llega con una calma que no habías sentido en años. Empiezas a recordar la enseñanza de Neville como si fuera una voz familiar que siempre había estado en tu pecho. Eres lo que consientes ser en tu interior. Y esa frase que tantas veces escuchaste sin entender, ahora se vuelve un hogar. Porque ya no la lees desde el deseo desesperado, sino desde la verdad que has venido construyendo en silencio. La noche oscura pierde su poder cuando descubres que no estabas atrapado en ella, sino gestándote, que cada duda era un empujón hacia una conciencia más amplia, que cada lágrima despertaba una parte de ti que antes no sabías usar. Te das cuenta de que fuiste más valiente de lo que admites, más paciente de lo que creías, más resistente de lo que imaginabas. Y de pronto, algo dentro de ti se acomoda. No es un milagro repentino, es la sensación serena de que ya no tienes que correr para alcanzar tu vida, de que el deseo que buscabas afuera ahora te habita como una certeza tranquila, como si tu corazón hubiera encontrado un ritmo más verdadero, uno que no depende del tiempo ni de las circunstancias. Te miras por dentro y descubres que ya no estás pidiendo señales desesperadas, sino ofreciendo presencia, presencia ante ti, ante tu historia, ante la versión que estás eligiendo encarnar. Y en esa elección silenciosa se cierra un ciclo que te tuvo atrapado durante años, quizás sin que lo notaras. Porque siempre fue así. La transformación nunca llega anunciada. Neville decía que el fin es un estado interno, y ahora lo entiendes. No porque la vida te haya dado pruebas externas, sino porque tú cambiaste primero. Y al cambiar tú, algo en tu realidad comienza a reacomodarse, como si el mundo reconociera la autoridad de tu nueva identidad y empezara a responderle sin resistencia. Lo que antes buscabas con ansiedad ahora lo recibes con gratitud. Lo que antes parecía imposible, ahora se siente natural. Y lo que antes te hería, ahora ya no encuentra dónde anclarse. Has dejado de luchar contra la sombra porque entendiste que no eras su rehén, sino su creador. Y si algo puedes crear, también puedes transformarlo. Entonces llega el cierre. No como un final abrupto, sino como una luz que se enciende muy despacio y revela que ya estabas más cerca de lo que creías. La luz te muestra que tu mayor conquista no fue manifestar un resultado, sino manifestarte a ti. La versión de ti que eligió no rendirse, incluso cuando no tenía fuerzas. La versión
que aprendió a creer sin ver. Y ahora, desde este lugar más amplio, más sereno, más tuyo, puedes mirar atrás sin dolor. Puedes agradecer lo que antes te pesaba. Puedes honrar la oscuridad que te acompañó, no por lo que te quitó, sino por lo que te devolvió, tu poder. Ese poder que habías olvidado, pero que siempre estuvo esperando que lo reclamases desde dentro. Así termina este viaje, no como un adiós, sino como un renacer. Porque no te rindiste. Porque algo en ti decidió brillar incluso cuando no había luz. Y ese algo, ese pequeño acto de fe silenciosa, fue suficiente para cambiarlo todo. Ahora caminas con la certeza de que la vida no te abandona cuando oscurece, te prepara para iluminarte desde adentro.